Bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas. El tema del presente video será composición de funciones. Una de las operaciones que se puede realizar entre funciones es la composición de funciones. ¿Qué es lo que hace una función? Una función transforma elementos de un conjunto en elementos de otro conjunto. Por ejemplo, dado los conjuntos A igual a 1, 2, 3, B igual 2, 4, 6, se puede establecer entre ellos la siguiente función. Una función f que va de A en B y que los transforma a través de la regla es la mitad de. Al aplicar la función f a los elementos del conjunto A, se transforman en elementos del conjunto B. Así se tiene, por ejemplo, f de 1, es decir, tomo el elemento 1 del conjunto A, le aplico la función f y lo transforma en un elemento del conjunto B, en el 2. F de 2 es igual a 4. Tomo el elemento 2 del conjunto A, le aplico la función f y lo transforma en un elemento del conjunto B, en este caso el 4. F de 3 es igual a 6. De la misma manera, tomo el elemento 3 del conjunto A, la función f lo transforma a este elemento de A, lo transforma ahora en un elemento de B, en este caso en el 6. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. Como podemos ver, aquí tenemos al conjunto A, acá tenemos al conjunto B y la función f que relaciona o transforma un elemento de A a un elemento B a través de la regla de correspondencia es la mitad de. Así, 1 es la mitad de 2, 2 es la mitad de 4, 3 es la mitad de 6. Supongamos ahora que tenemos un nuevo conjunto, un conjunto C cuyos elementos son 3, 5, 7 y una función g que va de B en C, donde tiene la regla de correspondencia es 1 menos que. Entonces, al aplicar la función g a los elementos del conjunto B, vamos a obtener lo siguiente. Aplicamos la función g al elemento 2 del conjunto B y lo transformamos al elemento 3 del conjunto C. Recordemos que la regla de correspondencia nos dice que es 1 menos que. Aplicamos la función g al elemento 4 del conjunto B y obtenemos ahora el elemento 5 del conjunto C. Y también aplicamos la función g al elemento 6 del conjunto B y transformamos este elemento ahora en un nuevo elemento del conjunto C que será el elemento 7. Gráficamente lo que tenemos es, relacionamos los conjuntos B y C a través de la regla de correspondencia G que nos dice es 1 menos que, y entonces tenemos 2 es 1 menos que 3, 4 es 1 menos que 5, 6 es 1 menos que 7. Si al resultado de la función f se le aplica la función g, se tendrá entonces una composición de funciones. La composición de funciones es entonces la aplicación de manera sucesiva de una función sobre otra. Al resultado de la composición de funciones se lo conoce como función compuesta. El símbolo de la composición de funciones es esta especie de 0. Así pues, la función compuesta que se lee f compuesta g indica que se aplicará la función f al resultado de la función g y la función g compuesta f indica que se aplicará la función g al resultado de la función f. Recuerden que la composición de funciones es una nueva función. F compuesta g es una nueva función. G compuesta f es una nueva función. La composición f compuesta g se puede expresar también como f de g. Es decir, como ya se había indicado,
primero evaluamos la función interna, en este caso la función g, y a su resultado le aplicamos la función externa, en este caso la función f. Eso para f compuesta g. Definición de función compuesta. Sean las funciones f de a en b y g de c en d, la función compuesta denotada por g compuesta f es una función que relaciona a, el conjunto A, con el conjunto D. Es decir, que a partir de un elemento X del conjunto A, se obtiene un elemento G de f de X que pertenece al conjunto D. La composición de funciones g compuesta f se ilustra en el siguiente gráfico suponiendo que b es igual a c. Aquí podemos ver la composición de funciones g compuesta f, donde la función f va del conjunto A al conjunto B y la función g transforma de c a d. Por supuesto, hemos indicado que estamos suponiendo que el conjunto B y el conjunto C son iguales. Así, la composición g compuesta f primero aplica la función de la derecha, en este caso la función f es la primera transformación que se hace, y luego la función que está a la izquierda, es decir, la función g. La función g se aplica entonces sobre el resultado de la función f. La composición de funciones se realiza aplicando dichas funciones en orden de derecha a izquierda, de manera que en g compuesta f de x, primero actúa la función f y luego la función g sobre f de x. Es decir, en este caso primero se aplica la función f, que es la función interna, y luego aplicamos la función g una vez aplicada la función f. Para el ejemplo original, la función compuesta g compuesta f está representada por el gráfico de la siguiente manera. Es decir, primero, como es una composición g compuesta f, primero aplicamos la función f que iba del conjunto A al conjunto B. Aplicamos la función f, que era es la mitad de, y luego aplicamos la función g, que tenía la regla de correspondencia, es 1 menos que. Entonces, la función compuesta g compuesta f, primero aplicamos la función f y luego se aplica la función g. Propiedades de la composición de funciones. Entre las propiedades tenemos la propiedad conmutativa. La composición de funciones no cumple con la propiedad conmutativa, pues en caso general lo que sucede es que f compuesta g no es igual a g compuesta f. Entonces la composición de funciones no cumple con la propiedad conmutativa. Asociativa. La composición de funciones cumple con la propiedad asociativa, es decir, f compuesta g compuesta h es igual a f compuesta g compuesta h. Por supuesto, considerando que al asociar no se cambia el orden de las funciones. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es asociar de otra manera, pero manteniendo el mismo orden de las funciones. Es decir, no las vamos a conmutar porque recordemos que la composición de funciones no es conmutativa. Es decir, entonces que mientras mantengamos el mismo orden, podemos nosotros asociarla de diferente manera y vamos a obtener el mismo resultado de la composición. Elemento neutro. La composición de funciones cumple con la propiedad del elemento neutro, siendo este elemento la función identidad que la representamos con i de x y es igual a x. Así pues, es cierto que f compuesta identidad es igual a identidad compuesta f y es igual a la misma función f. Elemento inverso. Si las funciones son invertibles, es decir, que tienen inversa, entonces el elemento inverso de la composición es f compuesta g a la menos 1, inversa de f compuesta g, y que se lo puede también representar o se lo puede evaluar como la inversa de g compuesta con la inversa de f. Y pues se verifica que
la composición f compuesta g composición con su inversa es igual a la inversa compuesta con f composición g y nos da como resultado la función identidad, que es el elemento neutro en la composición de funciones, es decir, la misma función x. Como siempre, esperamos que este video les haya servido para tener un mejor conocimiento en matemáticas sobre, en este caso, la composición de funciones, y esperamos verlos en próximos videos.